Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el jueves de la quinta semana del tiempo de Cuaresma. En algunas diócesis se celebra hoy la Eucaristía del Santo Crisma o la Eucaristía Crismal, en donde se bendicen los diferentes aceites de parte del señor obispo, del obispo como sucesor de los apóstoles, para los diferentes actos litúrgicos y diferentes sacramentos. Entonces ya estamos a puertas de Semana Santa. Ya estamos prácticamente en la semana de Pasión, mañana viernes de Dolores. Entonces, vámonos preparando para ese gran misterio en el cual somos salvados por Cristo Jesús. Entonces, hoy el Evangelio no puede ser el mejor. Juan capítulo 8, versículos 51 al 59. En especial me voy a quedar con el versículo 58. Pero para poder interactuar con estos textos de San Juan, primeramente hay un fragmento de Juan que se llama el fragmento que lo llama el famoso códice del siglo segundo, se me olvidó, el Muratori, códice Muratori, que en especial cuando habla de ese fragmento de San Juan, pues obviamente tiene alusión a que es una recapitulación del texto de San Juan, en cuanto a que la fragmentación del mismo texto pues fue escrito por el apóstol San Juan, pero que en la recapitulación se dan ciertos acordes, ciertos fragmentos que son tomados tanto obviamente del griego, pero también como del arameo en cuanto a su fracción más primaria. Me explico mejor. El Evangelio fue escrito en griego, pero en esta misma fragmentación de Juan hay ciertos esbozos que Juan los delimita desde el arameo, como él lo escuchó como tal. Entonces, cuando uno toma esos textos, también para uno poder entender, acuérdese que la riqueza de la Iglesia Católica, y acuérdese que usted por más de que sea, si es católico o no es católico, acuérdese que la riqueza, el resultado de la Sagrada Escritura es la conjunción o es la unión entre lo que es el magisterio y la tradición de la Iglesia. Y en el siglo segundo, el Códice Muratori, para que usted no tenga la menor duda, Códice Muratori, pues obviamente estipula los libros sagrados, cosa que después obviamente en el Sínodo de Cartago, pues obviamente se definen los textos sagrados como tal. Y obviamente ahí tiene una gran actuación San Jerónimo y San Dámaso I. Pero bueno, para volver entonces a estos textos, de esta forma singular de San Juan, y poderlos entender, no es como algunos creen que llegó la palabra de Dios, la escritura, y ya se volvió escritura así de la noche a la mañana. No, fue un estudio, un discernimiento, un análisis de los textos, a pesar de que estaban fragmentados, pues unir los fragmentos, y en el caso de San Juan, que precisamente cuando lo escribe en griego, ahí vuelvo y digo, hay una parte fragmentada, un breve fragmento del arameo, que testifica la veracidad de Juan, y que obviamente no es para nada desconocido. Por eso ciertas herejías dentro de la Iglesia Católica, que después del siglo XVI, se volvieron unas herejías, lastimosamente unas herejías sin piso, sin base. Se llaman las famosas antítesis trinitarias, se llaman el compendio de todas esas herejías. Ahí está Lutero, ahí está Calvino, ahí está Zwinglio, están muchos autores protestantes que siglos después, no quiero decir los nombres porque algunos de ellos posiblemente he podido interactuar, no quiero decir los nombres como tal, siglos después siguen con las mismas posturas, sabiendo que fueron condenados por el concilio de la Contrarreforma. Obviamente la reforma, supuestamente que dicen la reforma protestante, donde no tiene ni piso ni valor la Sagrada Escritura, y haciendo cosas que no son, cuando la Iglesia la ha mantenido incólume por más de 16 siglos antes que llegaran donde ellos están. En fin, bueno, para tener en cuenta eso, entonces hay que leer unos textos que llama Aversus Deus et Conversionis ad Bonum, contra unos herejes, tanto escritos por San Atanasio como San Basilio de Cesarea, San Gregorio Nacianceno, ¿verdad? Bueno, muchos, inclusive también San Agustín habla también de esos textos. Entonces, no son cosas que nacen de la noche a la mañana, ¿no? Son cosas que tienen una tradición. Entonces, si es una tradición, es estable. Es como usted decir, yo soy hijo de mi papá, y su papá, ¿de quién es hijo? Pues de mi abuelo. Y usted va conociendo su tradición familiar. Es lo mismo. Lo mismo pasa con la escritura. Es una tradición que se mantiene, entonces no hay razón de ser. Pero bueno, entremos ya en detalles con el texto, con el fragmento del texto, capítulo 58.
Díjole Jesús, en verdad os digo, antes que Abraham viniese a ser, yo soy. El 59 me gusta mucho. Tomaron pues piedras para arrojarlas sobre él, mas Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Cuando usted no tiene la verdad y supuestamente dice tener la verdad, pues su respuesta ante la persona que tiene la verdad es una respuesta inapropiada, una respuesta llena de violencia, o sea, simplemente llena de una imposibilidad. Se siente imposibilitado a responder cosas veraces, ¿verdad? Porque sabe que usted no es poseedor de la verdad, sino sabe que el otro tiene la verdad. Pues así le pasaba a Jesús. Le decían los judíos, o los fariseos, rasgándose las vestiduras con su autoridad y con su forma de predicar, decía, pero ¿cómo es posible? Usted tiene menos de 50 años y ya ha visto a nuestro padre Abraham. Y Jesús le dice, antes que Abraham existiera, yo soy. Y está bien el detalle de la fragmentación de Juan, ¿verdad? Dice, mire cómo dice Abraham está, ¿verdad? O sea, está queriendo decir que lo que es Abraham, cuando dice San Juan, claro que San Juan ahora lo escribe y lo pone en su transliteralidad con el griego. San Juan sí dice, en arameo está prácticamente queriendo decir, Abraham existe porque yo soy quien le dio su existencia. O sea, es impresionante, o sea, está hablando del eterno, y por eso para los judíos entender que Jesús era el eterno es una cosa complicada, porque solamente Dios es eterno, y por eso no es que lo estoy justificando para nada, sino antes bien por el contrario. Hoy hay muchos que lastimosamente no creen en Jesús, y mucho menos no creen en la institucionalidad de Jesús. ¿Cuál es la institucionalidad de Jesús? Lo que se ha mantenido incólume por más de 20 siglos, que la han querido destruir, la han querido acabar nuestra iglesia, y no la han podido, porque es obra de Dios. Es la institucionalidad de Jesús, como llaman muchos padres de la iglesia, inclusive muchos concilios, lo llaman la institucionalidad de Jesús, que es la iglesia católica. Muy bien, la esposa de Cristo, como se refiere en el concilio de Trento, perdón. Entonces, cuando uno lo toma, y ya obviamente dando piso teológico y piso bíblico, pues entonces San Juan nos narra de esta forma tan bella. Ei pen autois o Jesús. Amén, amén, lego umin. Prin. Uy. Prácticamente como un prototipo de una acción principal que ejerce, digamos, como autoridad sobre el pronombre. Abraham. ¿Quién está llegó? Uy, amen. ¿Quién está llegó? Amen. Palabra del Señor, para ti, Señor Jesús. Después dice, Uraman ou, lizausina valesen. Uy, ebautos Jesús de ecuben. Caí, esusen ebautos hiero. Uy. Impresionante, o sea, si en arameo está diciendo que Abraham existe porque él fue el que le da existencia, San Juan lo pone un poco más elevado. San Juan es el Evangelio del Amor y es los textos teológicos, bíblicos, que son complejos para traducir. Y entonces está queriendo decir que el nacimiento de Abraham, dime cómo dice, Umen prin Abraham, o sea, el nacimiento de Abraham se debe a que el verbo actuó en el vientre de la mujer que tenía Abraham. Entonces, ¿cuál es la mamá de Abraham? Dígame, responde esa pregunta. ¿Cuál es la mamá de Abraham? Pero no está refiriéndose a una madre como tal, una madre así como tan biológica, no, sino la existencia de la misión del personaje de Abraham. No sé si me hago entender, como su acción espiritual. Entonces está queriendo decir que Abraham, además de que el arameo está queriendo decir que Abraham existía gracias a él, pues San Juan está explicando un poco más, es un poco más explícito, diciendo que la existencia de Abraham se debe a que el verbo actuó sobre aquello que tenía que actuar. O sea, la palabra de Dios actuó sobre aquello que tenía que actuar para que entonces existiera Abraham. Entonces, ¿sobre qué actuó? Pues obviamente, primeramente sobre la mamá de Abraham. Y segundo, actuó dándole la misión específica de acuerdo a la misión contemplada en el verbo de Dios. En el verbo, o sea, en el eterno presente de Dios, en el verbo de Dios. O sea, el verbo de Dios actuó sobre él, siendo el yo soy, es decir, la existencia de Dios actuó sobre la naturaleza y entonces dio vida a aquel personaje que se llama Abraham, padre digno, o sea, padre digamos, como de dignidad, después pasará padre de multitudes, en fin, pero también tiene otro contexto demasiadamente bíblico y exegético, pero bueno.
No me meteré en ese caso por hoy. Lo que sí quiero que quede claro es que Jesús está explicando que Él actúa porque es el eterno, el eterno. Y entonces al ser el eterno, entonces esa es la palabra que se encarna. Es la palabra que se encarna para dar vida a los personajes, es decir, vida no solamente natural, sino vida sobrenatural. Él es el verbo, es decir, entonces prácticamente está remontándose al libro del Génesis donde dice hágase, ¿verdad? Hágase, deja ya, ¿verdad? Hágase, hágase. Entonces, cuando empieza a existir Abraham, quiere decir entonces que la existencia de él es gracias a Jesús, al eterno del Padre, al verbo eterno de Dios. O sea que gracias a la acción verbal del Padre expresada en Jesús, Él existe. Él existe, así como pasa con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, como dice la teología espiritual, somos un pensamiento de Dios. Y como dicen muchos santos doctores de la teología espiritual, somos un pensamiento de Dios efectuado en un momento oportuno de la historia de la humanidad para realizar una misión específica. Basta, eso lo dice la teología espiritual. Bueno, pero no es el caso en este momento. A lo que yo me refiero es que cuando entonces el verbo actúa, entonces se manifiesta mediante una persona específica, cada una de las personas, para llevar a cabo una misión. De manera que entonces, si usted está con el Señor, como dice aquí el texto del Evangelio, pues si usted está con el Señor, usted conoce a Jesús. Usted conoce a Jesús y no desconoce para nada quién es Jesús. Ahora la pregunta sería, ¿usted está con Jesús o está en contra de Jesús? ¿Conoce a Jesús o desconoce a Jesús? Es la pregunta. ¿Por qué? Porque es que si usted desconoce a Jesús, desconoce lo que ha hecho Jesús. Y entonces cuando dice el eterno, está también haciendo referencia a la presencia eterna de Dios que se infiere en la historia de la humanidad, dando entonces a entender que su presencia eterna está en la Eucaristía. Está en la Eucaristía. Entonces, en la medida que usted conoce la presencia de Dios en la Eucaristía, sabe que es un Dios eterno, porque solamente Él puede estar ahí, nadie más. Entonces, ese cuento que algunos desvarían, ¿verdad? Y sobre todo, ese cuento que algunos le quitan supuestamente la esencia de la Eucaristía, dicen, no, que es la cena del Señor, y la representan con un pan y un vino, y se saben las escrituras cuadriculadamente con textos repetitivos de memoria, y no profundizan el misterio de Jesús, pues ahí se quedan, no van más allá de las cosas. Entonces, a lo que yo voy es que si usted estudia las escrituras y profundiza en la historia de Jesús, en el misterio de Jesús, va a hallar, aquí como dice el texto de San Juan, va a llegar a un punto en que va a hallar que la presencia de Dios eterna está en la Eucaristía, porque es un Dios que se ha mantenido firme, incólume, y siempre su presencia ha estado ahí en la Sagrada Eucaristía, en el pan, en el vino, cuerpo y sangre del Señor. Es un dogma de fe también. Entonces, vuelvo y digo, entonces las famosas antítesis que se han generado durante mucho tiempo a lo largo de la historia de la humanidad para acabar la iglesia no han podido con ella. ¿Por qué? Porque no pueden destruir algo que es divino, no lo pueden destruir, y tampoco pueden tapar algo que es evidente. Y por eso de ahí los grandes misterios eucarísticos, que la hostia, el cuerpo del Señor, pues empieza a manifestarse con gotas de sangre y se vuelve miocardio, o sea, un músculo se vuelve carne, o sea, diciendo que ahí está el Señor, porque solamente Él lo puede hacer y la ciencia lo testifica. En fin, no es el caso de este día. Lo que yo me quedo es entonces para que usted hoy se pregunte, a la luz de este evangelio, yo estoy siguiendo a Jesús, consciente de que sigo a Jesús en la iglesia católica debido al texto de Juan, o por el contrario, me aparto de Jesús pensando que lo sigo porque, ojo, ahí sí como dice Jesús, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni hay peor sordo que el que no quiere oír. Yo le puedo hablar muchas cosas, usted puede escuchar predicadores hablando de otras cosas y supuestamente haciendo hasta milagros, pero no son de Dios, porque usted puede escuchar lo que usted escucha lo que usted quiere escuchar y usted ve lo que usted quiere ver. Basta, nomás basta hasta ahí. Entonces, cuando usted se cuestiona y dice, ¿será que yo estoy en la verdad? O sea, dese la oportunidad a usted de cuestionarse y diga, pregúntese, ¿será que yo estoy en la verdad? ¿Será que yo estoy siguiendo la verdad? ¿Será que a mí me han enseñado la verdad? ¿O por el contrario me han enseñado simplemente una cuestión cuadriculada que me aprendo unos versículos y digo que es verdad porque me lo enseñaron? Porque me lo enseñaron.
y decía que cuando yo era yo no sé qué, entonces yo sí pecaba. Y ahora que yo soy tal cosa, no peco. No, es una gran mentira. Nunca fue lo uno, ni será lo otro. Porque dejó la verdad para irse a la mentira. Y ojo, porque es que este fragmento de Juan, ya se me hace muy largo el video, pero bueno, vamos a terminar. Este fragmento de Juan da pie a lo que yo siempre he dicho, a nivel de la exégesis bíblica. Por ningún lado aparece Jehová. Por el contrario, Jehová aparece como una antítesis al nombre de Yahvé, que quiere decir el que causa división. Entonces, ¿qué quiere decir? Como un factor, un agente oscuro que causa división y por el contrario no permite llegar a Dios. Eso es lo que la exégesis de Jehová está queriendo decir. Porque el nombre que aparece ahí original, Yahvé, también aparece Elohim, también aparece El Shaddai y muchos otros más, pero con referencia a Dios. Pero la exégesis que da de Jehová no aparece por ningún lado, porque antes bien es una antítesis que salió precisamente del siglo XVI. Una antítesis, es decir, un agente oscuro que divide, y lo que divide, acuérdense que no es de Dios. Nada que divida es de Dios. Dios los bendiga, feliz día para cada uno de ustedes. Disculpen el tiempo del video. La Virgencita María nos acompañe, nos cubra con su manto maternal de amor, nos lleve dentro de su inmaculado corazón, y ella, que albergó al Verbo eterno, nos lleve a nosotros en su inmaculado corazón, en su vientre, en su inmaculado corazón, para que alcancemos la vida eterna y no nos separemos de Jesús. Para nada. Dios los bendiga. Feliz día. Hoy indispensable, Santa Eucaristía, Santo Rosario, Virgen Santísimo, horas de caridad y confesión. Que esté muy bien. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Feliz día. Que esté muy bien.